Hola, buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de John Ford. Evidentemente John Ford ha tenido ya un lugar de privilegio en Qué grande es el cine. Me parece que es la tercera película que se pasa de John Ford. Solo ha ocurrido esto con David Lean. Eso significa que estamos ante mis directores favoritos. La película que vamos a ver es una película prácticamente desconocida, incluso para muchos fordianos. La salida de la luna no está estrenada en España. Luego, cuando hable Miguel Marías para presentarles a ustedes la película, les dirá que probablemente no está estrenada en muchísimos sitios. Después de una obra maestra incontestable como Centauros del Desierto y de otra obra maestra tan incontestable como ella, que es Escrito bajo el sol, y antes de otra obra maestra como El último hurra, se centra la realización de esta película de La salida de la luna. Vemos que está John Ford en un momento de una creatividad y de un vigor asombroso. Pero bueno, esto es hablar por hablar, porque en los años 30 John Ford era igualmente un maestro incontestable, y en los años 40 y en los años 50 y prácticamente a lo largo de toda su carrera. Habiendo visionado días atrás esta película, uno se da cuenta de que el poder de John Ford en cuanto a su potencia de narrador cinematográfico, yo creo que es incomparable con nadie en la historia del cine, pero lo que produce más asombro es que todo donde pone la cámara es cine, todo lo hace cine. Esto es una cosa que yo no creo que está prácticamente al alcance de nadie. Una sola mirada suya basta para transformar lo que podría ser emoción o poesía. Por citar algo que está muy presente siempre en su cine, se transforma en cine, en 24 fotogramas por segundo que tienen un aliento distinto. Como saben ustedes, es una película compuesta por 3 obras, por 3 relatos, bueno, 2 de ellos me parece que son una obra de un acto, bueno, y que tienen la unión del mundo de Irlanda, pero puede ser que a algunos de ustedes les recuerde El hombre tranquilo, también las historias de Macendrich, hay historias bradburianas irlandesas también que tienen mucho que ver, pero yo diría que es puro John Ford, es John Ford en vena, es un John Ford realmente que nos trae el recuerdo de otras películas. ¿Quién puede olvidar el final de la última película? Es prácticamente El hombre que mató a Liberty Balance, pero no sé, Un crimen por hora también está presente en la primera. Yo creo que no hay realmente palabras, o yo no las encuentro para tratar de definir el asombro que produce ver el cine de John Ford, en este caso un cine en blanco y negro, en un momento, como digo, creativo de su vida, asombroso. Y como les decía también, para hablarnos de esta película, pues quién mejor que un fordiano por excelencia, un amante del cine de John Ford, y que creo que compartirá naturalmente, no ya conmigo, sino con todos ustedes, la emoción que supone volver a ver una película de John Ford, y en este caso una película desconocida. Buenas noches, Miguel Marías, porque lo es, ¿no? ¿Qué hay? Buenas noches. Sí, es una de las películas menos vistas de Ford, hasta tal punto que cuando uno lee los mejores libros que hay sobre Ford, tiene una sensación que los pocos que siquiera hablan de ella, en realidad no la han visto, y hablan de oídas, porque se limitan a contar algunos pequeños detalles que pueden haber leído en alguna crítica o en una sinopsis del argumento. Generalmente no hablan prácticamente más que del último episodio, que es el dramáticamente más llamativo, y la verdad es que en la mayor parte de los casos uno se queda con la sensación de que están hablando por no dejar un vacío, pero que no aportan realmente nada. No es raro del todo porque, según unos datos que he logrado pescar por ahí, recaudó en todo el mundo $100.000, lo cual es una cantidad tan absolutamente ridícula que hizo que, aunque la película costó la también ridícula cantidad de $250.000, lo cual para estándares americanos de la época, pues una película de estas de Alain Doan de serie B producidas por Benedict Boyos costaban $1.000.000, pues imagínate lo barato que era. Pese a eso, con los costes de copias y de distribución y publicidad, tuvo pérdidas de $250.000. O sea que, francamente, pues fue el peor negocio del siglo. ¿Fue un poco capricho de John Ford? Fue un capricho, no sé si de John Ford o de Michael Killanin, Lord Killanin, que intentaba crear un cine irlandés. Y embarcó en la aventura a Brian Desmond Hurst, a Ford, que no cobró como director, o sea que por eso costó tan poco, entre otras cosas, y lanzaron un proyecto de producción que yo creo que se paró aquí, dado el éxito de la empresa. Ford aceptó, y dice la única declaración que he encontrado de él sobre la película, que lo hizo simplemente por divertirse y que se la pasó estupendamente. Y lo que sí se nota es que es una de esas 4 o 5 películas de la carrera de Ford que son absoluta e íntegramente personales, en las que hizo absolutamente lo que quería, que nadie le interfirió absolutamente en nada
y que probablemente responden en estado de pureza a lo que a él le gustaría hacer. Yo me imagino que si él hubiera nacido en Irlanda realmente y se hubiera quedado en Irlanda, esto es lo que hubiera dado de sí, porque hay que tener en cuenta que también es un problema. La amplitud, la vastez, la riqueza de la obra de Ford, el carácter mítico y épico, los temas históricos, la variedad de géneros que ha abordado a lo largo de su carrera, en gran parte ha sido posible porque trabajaba dentro del cine americano. En un cine no existente como era sobre todo entonces el cine irlandés, probablemente hubiera acabado haciendo películas estupendas, pero un poco limitadas por una especie de sainetes, costumbrismo irlandés, folclore irlandés en algún sentido. Lo cual quizá explica por qué, además de ser una película no vista y que como nadie habla de ella, todo el mundo supone que no tiene ninguna importancia y sigue así la rueda, lo cierto es que tiene un carácter de película pequeña, modesta. Para empezar, es una película que dura menos de 80 minutos, tiene 3 episodios que duran el más largo como 28 minutos y los otros 2 duran 23 y pico minutos. Y realmente pues es una película muy modesta. Yo nunca he entendido qué quiere decir eso de una pequeña obra maestra, pero quizá esto es lo más parecido a lo que es. Es, si se quiere, dentro de la obra de Ford, dentro de las obras de Ford de ese mismo año que has mencionado antes, evidentemente no tiene la grandeza y las dimensiones que tienen esas otras 2 películas. Si se quiere, es una obra maestra menor, pero tampoco sé si tiene ningún sentido decir semejante cosa. Lo que sí es una película enormemente íntima, enormemente personal y que yo creo que tiene, por un lado, unas dosis de humor como muy pocas películas de Ford y al mismo tiempo, repartidas entre los episodios, el dramatismo típico de Ford, el elemento épico y cómico al mismo tiempo que puede tener sus ficciones y en el primer episodio una mezcla de comicidad, de dignidad y de melancolía que creo que quizá haga de ella, bueno, luego veremos nuestras preferencias, quizá haga del primer episodio el más característico de Ford. Yo creo que es un buen retrato de John Ford, sin el cual el conocimiento de Ford yo creo que estaría incompleto y que además tiene un lado que es oculto, que es intermitente en su carrera, que es el lado irlandés, que permanece un poco oculto bajo su imagen de director de westerns y que yo creo que es muy oportuno el que pongamos, no la tercera, sino la 4ª vez que ponemos una película de John Ford, porque se te ha olvidado Mogambo, Centauro del Desierto y La Legión Invencible, la primera. O sea que es la 4ª película de Ford. A mí me encantaría que hubiera todavía más. Llegar a la 5ª, ¿no? Buenas noches, Oti.